Bueno, lo principal es para qué vamos a usar los punteros entonces para arrancar. Vamos a crear una carpeta acá. Entonces, ¿para qué quiero yo un puntero? ¿O en qué casos tengo que usarlo? Una posibilidad es que eh, no sepa, que tenga que alocar, por ejemplo, un arreglo y no sepa a priori qué tamaño tiene que tener ese arreglo. Entonces tendría que recibir como dato de algún lugar el tamaño que va a tener el arreglo y después usaría locación dinámica, que va a ser el último tema. Entonces uso la locación dinámica para tener un arreglo de un tamaño que me lo da el usuario, por ejemplo. Otra posibilidad es si yo quiero modificar un valor. Si yo quiero tener una variable, pasarla como argumento a una función y modificarla dentro de la función, una forma es pasar la dirección de memoria de esa variable. Y otra podría ser si tengo variables bastante grandes, estructuras, que va a ser un tema que vamos a ver después, que son muy grandes como para andar copiándolas y por una cuestión de eficiencia, en vez de copiarla para pasarla como argumento a una función, voy a pasar la dirección de memoria de esa variable enorme y eso me va a dar un mejor rendimiento a mi programa. A veces ese rendimiento vale la pena, a veces no, depende del tamaño de la variable y qué es lo que estoy haciendo específicamente. Entonces vamos a arrancar con lo de la anotación. Supónganse que yo tengo una variable a que tiene un valor determinado y quiero crear una función que tome esa variable a y que la modifique y que guarde en a el valor de a elevado al cuadrado. Entonces vamos a ponerle cuadrado a la función y yo quiero, lo voy a escribir mal al principio, quiero enviarle como argumento a y quiero que lo modifique de tal manera que cuando imprima acá me devuelva el cuadrado de a, es decir, 25. Entonces vamos a poner la definición de esa función cuadrado, que no retorna nada, sino que debería modificar a. Va a recibir a, después le ponemos bien la definición del parámetro, pero por el momento vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué es lo que tiene que ser cuadrado? En pseudocódigo, todavía no en C. Lo que tiene que ser cuadrado es que el valor de a sea igual a por a. Es decir, que lo eleve al cuadrado. Ahora, eh, ¿qué problema tendría este programa si mi solución fuera esta? ¿Ven algún problema? Si yo simplemente dijera cuadrado recibe un entero con el nombre a y hago esa operación, ¿qué es lo que va a imprimir el printf? ¿Qué problema tendría con este código? Claro, bien como dicen, imprime 5. La variable de main no se está modificando, no me está devolviendo nada. Y bueno, Mikael dice porque no se puede pasar como referencia, se pasa por copia exactamente. Analia dice que hay un warning. No sé si hay un warning. Bueno, habría uno por el printf, pero por el resto no debería haber warnings. Vamos a probarlo. Vamos a agregar ese include para que no tire el warning del printf.
Y bueno, como bien predijeron, no se modifica el valor de a porque pasa por copia y me devuelve que a vale 5, el valor original. Es decir, invocar a esta función cuadrado no me sirvió de nada, no me dio ningún resultado que pueda utilizar. Ahora vamos a hacer las modificaciones necesarias para que cuadrado modifique el valor de a, teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje C. Entonces, en C no voy a poder tener una notación así tan fácil de leer que me permita pasar a para ser modificado, porque no tengo pasaje por referencia. No es que puedo escribir de repente como en otro lenguaje algo tipo reference, me lo estoy inventando, reference int, no se puede. Así que lo que puedo hacer es decir que la función cuadrado recibe un puntero a un entero con el nombre a. Eso lo hago con el asterisco. Es decir, en declaraciones de funciones, en las declaraciones de los parámetros de las funciones, se pone el asterisco para indicar puntero. Acá nunca, nunca se pone el ampersand. Solamente asterisco. Eso significa que a es un puntero a entero. Bueno, ¿qué más cambia? En el programa principal ya no puedo pasar el entero a como parámetro cuadrado, porque cuadrado lo que recibe es un puntero, no un entero. Así que lo que tengo que pasar es la dirección de memoria de a. Entonces voy a usar el ampersand que me deja sacar la dirección de memoria de a. ¿Está bien hasta acá? Y bueno, después en cuadrado voy a tener que hacer algunas modificaciones más. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo dejo como está ahora? Si dejo cuadrado como está ahora, a es un puntero entero y estoy diciendo que a es igual a que esta dirección de en esta variable de tipo puntero voy a guardar la dirección de memoria de a multiplicada por la dirección de memoria de a. Eso no está bien. Estoy multiplicando punteros y guardándolos. No es el resultado deseado. Yo quiero multiplicar los valores apuntados. Para eso tengo la desreferenciación. Entonces acá voy a poner que en el valor apuntado por a, que es de tipo entero, el valor apuntado es de tipo entero, voy a guardar el resultado de multiplicar lo apuntado por esta a por lo apuntado por esta a. Vamos a probar esto. Vamos a probar este lío bastante feo. Y ahora sí me funciona, me está devolviendo el cuadrado. Como ven, la notación no es de lo más lindo. Y bueno, y acá el asterisco significa valor apuntado por el puntero. Entonces, si tengo, vamos a ponerlo un poco más arriba, si tengo la declaración de una variable o un argumento de una función, asterisco significa puntero a. Si tengo una sentencia cualquiera, como es decir, esta que está dentro de la función cuadrada, una sentencia que está suelta, que no es una declaración de una variable, el asterisco significa valor apuntado. La operación de aplicar el asterisco le decimos desreferenciación. Un nombre bastante espantoso, pero se le dice así. Y ¿qué más nos queda? El ampersand solamente se usa en sentencias. No tiene sentido en la declaración de una variable, un argumento. En la parte del tipo de la declaración de una variable no tiene sentido. En la parte de la declaración de los argumentos de las funciones no tiene sentido. Solamente en sentencias en general. El ampersand va a significar dirección de memoria
de la variable que está a la derecha. Vamos a sacar el asterisquito este. No, vamos a dejarlo. Vamos a achicar esto para que se vea bien el ejemplo. Eh, hay, ¿Se entiende acá el cuerpo de la función cuadrado? Sobre todo, que es lo más raro. ¿Hay alguna duda sobre esto? Se aclaró un poco el tema de los asteriscos, del ampersand. Bueno, ahora entonces está el tema de... Bueno, vimos dos temas de una sola vez, que es cuándo usar el asterisco, cuándo usar el ampersand y cómo hacer que una función reciba un puntero o por qué recibe un puntero. Básicamente en C, cuando una función recibe un puntero es porque queremos modificar el valor apuntado o no queremos pasar una copia entera de todo ese valor apuntado. Después lo que tenemos son las funciones que trabajan con string. Y si trabajamos con string, bueno, ahí no... Hay algo que hablamos las últimas clases. Los strings son arreglos de char. Y en C las funciones no pueden recibir como parámetro un arreglo. No, no está contemplado. Si bien uno puede escribir algo de tipo, bueno, vamos a decir que vamos a definir nuestra propia función para contar el tamaño de un arreglo. Vamos a decirle tam, que recibe un string cualquiera. Bueno, puse esta anotación, pero podría haber puesto que recibe un string de esta manera. El tema es para el lenguaje C, cualquiera de las dos es equivalente. str es un puntero a char, sin importar si yo pongo el asterisco o pongo los corchetes o adentro de los corchetes pongo un tamaño. Eh, Esto es algo que se suele llamar syntactic sugar, azúcar sintáctico. Es algo que no aporta valor al lenguaje, sino que es para que uno lo lea y entienda, ah, mira, este quiere pasar un arreglo como argumento a tam, pero por debajo de lo que va a hacer el compilador va a decir str es un puntero a char y lo va a trabajar como un puntero a char. Entonces resulta que no podemos pasar nunca arreglos por copia. Podemos pasar la dirección de memoria del arreglo, pero no el arreglo todo entero. Entonces, si queremos implementar tam que contabiliza el tamaño de una cadena, ¿cómo podríamos hacer?
Sí, digamos, en un programa hecho para resolver un problema más o menos real, digamos, usaríamos strlen. Pero acá la idea es implementar nuestra propia versión del strlen. Lo haríamos a mano recorriendo la cadena. ¿Cómo tendría que recorrer la cadena para calcular el tamaño? Dado que es una cadena estándar de C, sin usar el strlen, digamos, reinventando la rueda. Claro, ahí Tomás sugiere una forma que es una forma bastante compacta. Vamos a probarla, vamos a ponerla. Lo que propone Tomás es hacer un while que vaya recorriendo str y que vaya incrementando str como puntero y mantener un contador aparte. Vamos a poner C por brevedad. Incrementar C. Vamos a probarlo. Este se llama str. Me olvidé de poner return. Y ahí tenemos básicamente una solución. Ahora, esta solución tiene algunas cosas implícitas, como el hecho de trabajar realmente str como un puntero, de referenciarlo, ir modificándolo. Eh, es una solución válida, tiene perfecta validez. También podemos trabajar str como un arreglo y podemos hacer un for. Vamos a hacer un for que recorra desde cero. Mientras str de i sea distinto de cero y vaya incrementando i. Este for hace exactamente lo mismo. Eh, ah, acá tengo que sacar esto. Y simplemente me preocupo con el contador. Y de hecho podría, en lugar de i, podría usar c como contador. Podría decir c igual a cero incrementando c. Acá no preciso inicializar c. No preciso hacer nada acá. No preciso hacer nada acá. Y me queda este for. Me queda este for con un error porque tengo que usar acá c. La forma que propuso Tomás, la forma que hice recién con el índice i, y esta forma con el for, directamente manejando el contador, son todas formas válidas y ustedes pueden elegir cualquiera, la que les sea más clara, la que se acuerden. Cada una a veces tienen sus ventajas desde el punto de vista de elegibilidad, alguna tendrá su ventaja de usar alguna variable más o menos, pero en general para esta materia no tenemos que preocuparnos tanto por eso, no ahorrar un entero o dos enteros no es algo tan crucial, así que cualquiera de estas soluciones viene bien. ¿Se entiende más o menos la solución? La de Tomás, esta. Otra cosa que puedo hacer es decir, bueno, como en TAM no voy a modificar la cadena, no voy a modificar str, eh, expresar eso para que el compilador me ayude a verificar si por accidente la modifico.
TAM tiene que calcular el tamaño de la cadena, no debería modificarla. Entonces puedo poner const char str, volvemos a compilar, no nos cambia nada hasta acá. Y si intentamos hacer str de 0 es igual a b y guardamos, acá el compilador eh, nos chequea que esta asignación no es válida, que estoy escribiendo en una ubicación de solo lectura. Incluso si, bueno, se acuerdan que los string literales ya son de solo lectura por sí, así que vamos a hacer una copia, vamos a hacer mensaje, es un arreglo que tiene una copia de hola mundo. Volvemos a guardar, volvemos a compilar y sigue tirando ese error porque lo que hace es eh, ver que acá le puse que el puntero es constante. Eso significa en realidad que los datos apuntados por ese puntero no hay que modificarlos. Si los trato de modificar me va a tirar ese error, no me va a dejar. Es una forma de detectar bugs. Eh, Esto hay que usarlo cuando tenga sentido, cuando una función por lógica no modifica sus parámetros. En general, si no lo quieren usar, no lo usen, sepan más o menos qué es y si se chocan con el error alguna vez. Muchas veces no se usa, van a haber funciones de la librería estándar, tienden a usarlas. eh, las de comparación, las de el strlen también. A ver, vamos a verificar la página del manual del strlen. Ven, el strlen está declarado como que recibe un puntero a s, un puntero a char constante. Eso significa que no va a modificar la cadena que le pasó como entrada. Voy a mostrarles un sitio que está bueno, no, creo que no se los mostré todavía. Es un poco raro porque cuando lo encuentran en realidad se llama Python Tutor. Em, es simplemente algo para simular la ejecución de un programa. Originalmente estaba para Python, por eso el nombre, pero actualmente soporta C también. Es pythontutor.com y si entran a ctutor pueden escribir un programa y ejecutarlo paso a paso y ver qué es lo que pasa en la memoria. Está bastante interesante, podemos ver algunas cosas en este sitio. Eh, no es perfecto, va a haber determinadas cosas que quizás fallen, pero para tener una intuición de las cosas básicas está bien. Acá podemos, por ejemplo, decir, bueno, que tenemos una variable x de tipo entero y vamos a tener una variable y de tipo puntero entero y podemos trabajar con ese puntero y decir, bueno, y va a apuntar a la dirección de memoria de x y después podemos incrementar y ver qué pasa. Podemos volver a incrementar y ver qué pasa. A esto si lo ejecutan con Visualize Execution, los va a pasar a otra pantalla, tarda un ratito. Bueno, ven que acá les dice que está experimental, que hay cosas que no van a andar bien, pero bueno, para cosas básicas funciona.
Entonces, ¿qué les muestra esto? Por un lado les muestra el código que hicieron con una flechita que indica hasta qué línea se ejecutó, y a la derecha les va a mostrar como una representación gráfica de cómo quedaría la memoria, donde tenemos el stack y la heap. En stack es lo que vieron en arquitectura como la pila del procesador, y ahí se van a guardar todo lo que sean variables locales a una función. En la heap se va a guardar todo lo que aloquemos dinámicamente, es decir, todo lo que se aloca con malloc, con realloc o con calloc va a aparecer en la heap. Y después hay una parte que no está mostrando, que es el área donde están las variables globales. Bueno, acá no lo muestra. Vamos a ejecutar el primer paso. Inicializó x con el valor 1. El puntero i está sin inicializar todavía. Hay algo que les dije mal, la flecha roja no indica lo que se ejecutó, sino lo que se va a ejecutar siguiente. Lo que se ejecutó es lo que está con la flecha verde acá, x igual a 1. Entonces x está inicializado en 1 y está sin inicializar. Acá lo indica con un signo de pregunta, pero en realidad en la vida real, si un puntero o una variable cualquiera está sin inicializar y es una variable local, va a tener un valor aleatorio. Si lo queremos usar, nos va a tirar algún tipo de error. Vamos al siguiente paso de la ejecución. Ahí Micael pasó la URL. En el siguiente paso lo que hacemos es i apunta a la dirección de memoria de x, entonces lo indica con una flechita y apunta a x. Creo que esta flechita... no, pensé que se podía modificar el dibujo un poco. Bueno, lo borré sin querer, vamos a ver si lo podemos hacer de nuevo. Ahí está. Y apunta a x y ahora vamos a incrementar el valor de y. ¿Qué debería pasar si incremento el valor de y? Y en realidad no sé qué va a hacer el simulador, pero ¿qué debería pasar? Claro, como dice Micael, va a apuntar a otra dirección. Va a apuntar al siguiente valor del stack. Si la dirección de memoria valía 20 y los enteros tienen 4 bytes, va a valer 24, por ejemplo. Eso va a depender del tamaño del entero. Lo que hacen el más o sumar 1 a un puntero o restar 1 a un puntero en C es modifica la dirección de memoria almacenada en ese puntero, pero en vez de modificarlo en 1 lo modifica en el tamaño de lo apuntado. Entonces, si tengo un puntero a entero, si le sumo 1, en realidad le estoy sumando el tamaño de un entero. Le estoy sumando o 4 u 8, depende de mi sistema. Entonces acá lo que va a hacer es apuntar al siguiente valor en la pila, que es i. Entonces ahora i apunta a sí mismo. Y si le doy un paso más, i apunta a algo inválido, que lo muestra acá con este emoji tan simpático. Eh, y ven que el programa no falla, porque lo que estoy haciendo es modificar un valor numérico, el valor, la dirección de memoria que se guarda en i, que de última es un número. Yo puedo poner cualquier valor en i y el programa no va a fallar. El programa fallaría si intentara acceder a lo apuntado por i, pero hasta acá no pasa nada. Eso lo van a ver comúnmente en sus programas. Si ustedes manipulan un puntero y por algún motivo tiene un valor inválido, no va a fallar por tener el valor inválido, va a fallar cuando quieran acceder a lo apuntado por ese puntero. Vamos a darle un paso más para que termine el programa y bueno, llego hasta ahí. Vamos a editarlo un poco. Y vamos a decir que vamos a crear otra variable acá. A es igual a lo apuntado por i. A ver qué pasa con el simulador. Desde ya esto debería ser un error, porque estoy accediendo a una dirección de memoria que no está asignada para ninguna variable. Entonces en el primer paso x se inicializa en 1, y pasa a apuntar a x, incremento el puntero a y, pasa a apuntar a la siguiente variable en el stack, que esta vez la siguiente variable en el stack es a.
se incrementa de nuevo y pasa a apuntar a la siguiente variable de stack, que es i, y ejecuto el siguiente paso y no tengo un error. No tengo un error, ¿por qué? Porque no tuve algo en cuenta cuando dije que esto iba a fallar. No tuve en cuenta que estoy agregando una variable más al stack. Entonces, en este punto, i apunta a sí mismo. Y cuando saco el valor numérico de i, me está dando el puntero casteado, convertido a entero como puede, por eso da negativo. Pero básicamente ese es el valor numérico de i. Vamos a hacerlo fallar, agregando que i se incremente una vez más. Vamos a visualizar. Esta vez i tiene un incremento más, así que llego a un punto donde i tiene un valor no válido, porque primero apunta a x, después apunta a, después apunta a y, después no me quedan más cosas en el stack. Así que tiene un valor no válido. Vamos a ver qué pasa si accedemos ahora al valor de i. 15. ¿De dónde se sacó ese 15? No sabemos. Lo sacó de algún lugar de memoria en el stack que no está reservado para ninguna variable. Por lo cual, si bien no falló la ejecución con un error en tiempo de ejecución, esto es un error, esto es un programa no válido. Vamos a ver qué pasa si probamos alocación dinámica con este simulador. Para eso vamos a tener el puntero i, inicialmente sin inicializar. Tenemos que incluir el stdlib. Y decimos que i es igual a malloc del tamaño de un entero. A ver, ¿qué pasa acá? Malloc recibe la cantidad de bytes que hay que alocar. No recibe cuántos enteros hay que alocar. Si le paso al malloc 1, no va a alocar el tamaño suficiente para un entero, va a alocar un byte. Y si trato de escribir un entero ahí, voy a empezar a escribir cosas que no están reservadas. Por lo cual estoy de nuevo en un error. Así que en el malloc siempre voy a pasar eh, un cálculo que me permita saber cuántos bytes preciso alocar. En este caso es sizeOfInt. Si quisiera reservar espacio para tener un arreglo de 5 enteros, pondría sizeOfInt por 5. Vamos a ver qué hace eso. Vamos a ponerle algunos valores. Vamos a decir i de 0 es igual a 1. Bueno, vamos a hacer un for para no tener que hacer esto a mano. Y vamos a decir i en la posición indicada por la variable i es igual a i. Vamos a ejecutar esto. Bueno, entonces tenemos ahora un solo puntero en el stack, que es i. Vamos a hacer un paso en la ejecución, otro paso más, y ahora tengo que i apunta a algo que está en la heap. Apunta a un arreglo de 5 posiciones, tiene enteros adentro, y esos enteros están sin inicializar, por eso muestra los signos de pregunta. Aparece la variable i latina, porque la declaré acá dentro del for.
Y si ejecuto paso a paso el for, lo hizo en un solo paso, bueno, lleno el arreglo con valores. Entonces lo que aloco con malloc va a ser memoria sin inicializar. ¿Qué pasa si uso calloc? Bueno, calloc me permite inicializar el arreglo con ceros. Vamos a ver la página del manual de calloc. Es un poco más raro. Es un poco más raro el calloc porque me pide dos parámetros. Me pide el tamaño de cada elemento del arreglo que voy a alocar y cuántos elementos tiene ese arreglo. No es muy importante cuánto vale cada uno de estos valores, siempre y cuando size por nmemb me dé el tamaño en bytes del arreglo. Eh, Siempre que me dé esa ecuación, si ustedes ponen acá el tamaño de un byte y acá cuántos bytes hay, funciona. Si acá ponen el tamaño de un entero y acá ponen cuántos enteros hay en esa posición, funciona. Vamos a llamar al calloc entonces. Reemplazamos acá, vamos a poner editar código y reemplazamos el malloc por calloc, que recibía cuántos elementos quiere inicializar y después el tamaño de cada elemento. Y bueno, voy a elegir ponerlo de esta manera. Vamos a ejecutarlo. Entonces ahora tengo que al alocar la memoria para ahí, me la aloca ya inicializada en cero. En algunos casos voy a querer eso, en otros no. Obviamente inicializar en cero la memoria es un paso que lleva tiempo, así que si me importa mucho la performance y no preciso que esté inicializado en cero, no lo llamo al mloc. El mloc va a ser un poquitito más rápido. Eh, si la performance no es súper importante para mi programa porque no tengo que procesar cientos de miles o millones de números, no es un problema, llamo a cualquiera. Acá lo que me está faltando, que es un paso importante, es liberar esta memoria que utilicé para que no quede reservada. A ver, ¿qué pasa? En la práctica, si cuando el programa termina, toda la memoria alocada por el programa se libera. Eh, el tema es cuando yo tengo un programa que se va a ejecutar por un tiempo prolongado, va a ir alocando memoria de forma dinámica en distintas partes. Si yo en un programa de esa naturaleza que está corriendo por horas, por días, por meses, eh, me olvido de liberar la memoria cuando no la preciso, el programa va a ir reservando más y más memoria hasta agotar toda la memoria del sistema. Eso no va a pasar en nuestros programas sencillos, chiquitos, menos si es una situación así como en el main, pero por buena práctica nosotros vamos a evaluar que el programa no está bien si no se libera toda la memoria que se alocó. Y vamos a ver que también eso es muy útil para cuando ustedes tienen que depurar un programa y saber por qué falla o si tiene algún problema. Entonces lo que me falta acá, por buena práctica, va a ser liberar esa memoria y vamos a decir que el programa está mal si aloco memoria con malloc, con calloc, con relloc, con cualquiera y no la libero. Ejecutamos paso a paso y ahí me indica con el free que se liberó la memoria y con el emoji me indica que i apunta a algo que no es válido. No apunta a null, no se altera el valor de i, porque i pasa por copia, free es una función más. No puede modificar el valor de i free.
lo que puede hacer es marcar que la memoria apuntada por i ya no está reservada. Entonces i no cambia de valor, pero pasa a apuntar a algo no reservado y bueno, me lo indica con el emoji. Ahora lo que nos queda es el realloc. Hasta acá se entiende más o menos el tema de alocar memoria, ir liberándola, cómo desreferenciar. ¿Alguna duda de por qué uso esta anotación a veces, uso el asterisco otras veces? Buenísimo. Les voy a mostrar una explicación. En realidad es como un repaso de la explicación que viene, pero vamos a tomarlo ahora. Para tratar de entender un poco cómo funciona el realloc. Vayan chusmeándolo, el ejemplo. Chusmeen el código de arriba y ahora les cuento qué es lo que está abajo. Bueno, en el código de arriba lo que ven es se aloca memoria, se alocan 20 bytes, o sea, un char tiene un byte, se aloca un char por 20. Después se va a modificar ese espacio alocado para tener en vez de 20, 30 bytes y después se va a modificar para tener 60. Al final de todo se libera la memoria. Eh, a ver, esto es para entender un poco el realloc. Y el realloc es algo que voy a usar si yo aloco memoria para, por ejemplo, un arreglo. Y después con el tiempo preciso agrandar o achicar ese arreglo. Eso pasa porque, bueno, uno va insertando valores o eliminándolos y en el caso que elimine muchos y quiera aprovechar la memoria lo más posible, puedo elegir achicar ese arreglo. Y si me quedé sin espacio, puedo elegir agrandarlo. Funciona solamente el realloc con memoria que fue alocada de forma dinámica. Es decir, con memoria que haya sido alocada con malloc, con calloc o con la misma función realloc. Lo que tengo abajo, la barra de abajo, supónganse que es toda la memoria disponible para el programa, toda la memoria de heap, y los espacios en gris son bloques de memoria que ya fueron reservados. Los aloqué en algún otro punto del programa, ya no los puedo usar. La memoria libre va a ser los fragmentitos blancos. Cuando aloco los 20 bytes para mem, supónganse que lo que se reserva es este espacio en rojo. Adentro de mem yo puedo copiar contenidos, copiar una cadena, copiar una parte de un archivo. Y supónganse que es una cadena a la que voy agregando palabras que leo de un archivo. Y llega un punto muy rápido en donde no me alcanzan 20 bytes para meter todas las palabras que tengo que poner y tengo que agrandar lo apuntado por mem. Entonces lo que tendría que hacer es llamar al realloc de mem diciéndole, bueno, 20 no me alcanzaron, dame 30 bytes. Pero tengo ya cosas guardadas adentro de lo apuntado por mem, no las quiero perder. Entonces eso es lo que hace el realloc. El realloc va a pasar a reservar más memoria de la disponible para mem. Si puede, como en este caso, fíjense que acá hay espacio libre después de lo alocado.
el reloj lo que va a hacer es tomar una parte de ese espacio libre y dármela. Y va a retornar la dirección de memoria del espacio alocado para mem. Todo el contenido que estaba acá adentro no lo perdí, sigue estando. Entonces simplemente sigo agregando valores al final hasta que de repente me quedo de nuevo sin espacio y digo, bueno, ya no me alcanzaron 30 caracteres, esta vez voy a reservar 60. Invoco al reloj diciéndole que quiero 60 caracteres y no quiero perder el contenido de mem. Entonces el reloj lo que va a hacer es, como ya no hay espacio acá, acá no, me entraron hasta 30 caracteres, pero para 60 no hay porque me choco con este espacio que está reservado para otra cosa. Entonces lo que va a hacer es buscar un lugar donde sí entren 60 bytes y va a copiar lo que yo ya tenía escrito. Estos 30 bytes originales que ya tenía los va a copiar a ese espacio nuevo. Y además me va a reservar otros 30 bytes más para llegar a los 60. Entonces el reloj va a ir agrandando la memoria que yo tengo reservada y va a conservar el contenido de lo que yo voy copiando. Este espacio que estaba acá a la izquierda ya no tiene sentido, ya no está en uso porque toda mi información está acá y el espacio que preciso está en esta otra parte. Así que se libera. Todo eso pasa en esta línea. En esta línea el reloj descubre que no hay espacio, copia todo el contenido a otro espacio donde sí hay lugar y reserva esa memoria y libera la memoria anterior. Y me va a retornar un puntero nuevo esta vez. Fíjense que la vez pasada realloc no movió nada, entonces me sigue valiendo el mismo puntero de mem que tenía antes. Pero ahora, como tuvo que copiar a otro lugar, me va a devolver un puntero nuevo. Y como recibe por copia, la única forma que tiene de devolver un puntero nuevo es retornarlo. Este es el motivo por el cual siempre que invoquemos a realloc, tenemos que actualizar la variable que le pasamos como argumento utilizando el valor retornado por realloc. ¿Por qué? Porque a veces va a retornarnos el mismo puntero exactamente y otras veces no, depende de cómo esté la memoria. Finalmente, cuando se invoca el free, se va a, bueno, no está el grafiquito, se va a liberar todo lo rojo. ¿Se entendió esto del funcionamiento del free? Los perdí más, no saben para qué es. Si vemos la página del manual del reloj, nos va a dar una, bueno, ya la tenía abierta porque está junto con la del Cealoc. Nos va a dar una explicación de esto. Nos dice, el reloj cambia el tamaño del bloque de memoria apuntado por PTR, el primer argumento, eh, para que sea de size bytes, el segundo argumento. El contenido permanecerá sin modificaciones. eh, bueno, acá habla de que va a permanecer inalterado hasta el mínimo entre el tamaño viejo y el nuevo. Esto lo que está diciendo es, si nosotros estamos achicando la memoria reservada, la memoria que entre en el espacio nuevo más chiquitito va a quedar intacta, pero lo que quede fuera, nada, lo que queda afuera se puede pisar con otro valor. Pero si estamos agrandando, se mantiene toda la información. La memoria nueva que se aloque después de la que ya teníamos queda sin inicializar. Y si el puntero es inicialmente null, el primer argumento que recibe el reloj es null, llamar a malloc es lo mismo que llamar a realloc es lo mismo que llamar a malloc. Es decir, si yo le paso un puntero null, va a alocar memoria como si fuera malloc.
Y si el tamaño a reservar es cero, va a liberar toda la memoria, que va a ser lo mismo que llamar a free. Y también al final de todo lo que me aclara es que eh, bueno, que PTR puede ser debe ser algo que haya sido alocado de forma dinámica, a menos que sea null. Vamos a ver si en valor devuelto aclara un poco más, algo muy importante. Realloc devuelve el puntero a la memoria recién asignada, que está convenientemente preparada para cualquier tipo de variable, bla, no importa, y que podría ser diferente de PTR. Bueno, entonces acá lo que dice es que realloc a veces va a devolver la misma dirección de PTR. ¿Por qué? Porque tuvo espacio para alocar el espacio nuevo en el mismo lugar, y otra vez se va a devolver un valor distinto. Como yo no puedo predecir esto, lo que tengo que hacer es siempre guardarme el valor retornado por el realloc. Vamos a hacer un pequeño arreglo dinámico directamente en el simulador para ver esto. Entonces vamos a decir que eh, i es nuestro arreglo. Vamos a poner un nombre un poco mejor. Vamos a decir que esto es nuestro arreglo dinámico. Y vamos a decir que el tamaño del arreglo es esto, es tam, inicialmente 0. Y vamos a insertar un elemento ahí en arreglo. Lo voy a hacer todo bien suelto sin modularizar como para ver solamente realloc. Después vamos a reorganizar el código un poco mejor. Entonces, para insertar un valor en arreglo, lo que tengo que hacer es reservar memoria eh, para que entre al menos un valor. Vamos a poner algo que me olvidé, arreglo null. Entonces, vamos a decir que queremos insertar un valor adentro de arreglo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que incrementar tam para que sea 1. Y tenemos que alocar para arreglo, tenemos que alocar tam bytes. Entonces podemos hacer malloc de, perdón, tam enteros tenemos que alocar. Entonces acá tenemos alocado en arreglo suficiente espacio para guardar un número. Y podemos decir arreglo de tam menos 1, porque los arreglos empiezan en 0 y tam vale 1 en este punto, es igual a 1. ¿Qué pasa si quiero insertar un segundo valor? Bueno, voy a tener que agrandar el arreglo. Entonces tengo que decir tam más más. Ahora tam va a pasar a valer 2. Y arreglo va a ser igual a realloc de arreglo. Y quiero que el tamaño nuevo sea sizeof int por tam. Y voy a guardar un valor nuevo en arreglo de tam menos 1. Y acá tenía que decir menos 1 también. Va a ser 2. Y si quiero insertar un nuevo elemento, bueno, puedo copiarme esto tal cual. Y simplemente voy a guardar un 3. Y finalmente, si quiero liberar todo el contenido de arreglo, lo puedo liberar con free. Vamos a visualizar la ejecución. Entonces, arrancamos con arreglo seteado a null. Vamos a ver cómo lo muestra el simulador. Quedó medio largo el código, no se ve todo en pantalla.
Entonces, el simulador cuando arreglo se inicializa null me dice pointer null. El tamaño lo ponemos en cero. Y acá, esta sería, si hubiéramos modularizado bien, bueno, esto sería una rutina, una función que inserta un elemento. Por ahora lo vamos a ver suelto. Y lo que vamos a hacer es insertar, agrandar el arreglo para que tenga espacio para un elemento e insertar un elemento. Tamaño pasa a valer 1. Aloco memoria para arreglo. Aloco un entero. Y guardo ese entero adentro. Incremento el tamaño lógico del arreglo. Aloco memoria para ese nuevo elemento. Fíjense que el espacio nuevo que aloqué está sin inicializar. Y lo seteo en 2. Incremento el tamaño lógico del arreglo. Aloco más memoria. Y lo seteo en 3. Y finalmente puedo liberar esa memoria. Y ahora arreglo no está en null, sino que es un puntero que en algún momento de la historia apuntó algo válido, pero ya no. Así que me lo marca con el emoji. ¿Se entiende un poco el realoc en este ejemplo? Bueno, si lo queremos sofisticar un poco más, podemos hacer una versión más modularizada. Eh, no vieron struct todavía, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a manejarnos sin eso todavía. Va a quedar es para la práctica que viene, si no me equivoco. Vamos a hacer una versión un poquito más prolija de esto. Acá falta algo. Bueno, vamos a hacer esta vez sí una función que nos permita trabajar con un arreglo, ir alocando memoria y ir agrandándolo. Sería lo mismo de recién, pero modularizado. Entonces vamos a decir que tenemos nuestro arreglo de enteros. Vamos a poner como variable global, no es lo más prolijo del mundo, pero por ahora nos va a servir. Y su tamaño. Acá va a pasar algo interesante, los voy a dejar sin inicializar, así ven algo. Algo particular de las variables globales. Y vamos a crear una función insertar que recibe un entero y lo va a insertar adentro del arreglo agrandándolo como sea necesario. A este vamos a ponerle... No, vamos a dejarlo así. Ahora van a ver por qué. Bueno, ¿se acuerdan cómo emular el malloc usando el realloc? Que lo vimos en la man page, pero no lo probamos todavía. Bueno, el realloc lo que hace es, si recibe un puntero a null,
funciona como malloc, es decir, aloca memoria por primera vez. Entonces, si arreglo está seteado a null, podemos decir arreglo es igual a realloc de arreglo y el tamaño que precisemos. Vamos a hacer el mismo truco de la otra vez, vamos a incrementar el tamaño lógico antes de insertar. Realocamos arreglo para que tenga alocada tanta memoria como tam diga. E insertamos en arreglo de tam-1. Este truco va a funcionar porque en C las variables globales están inicializadas en 0. Eso es algo que solamente es cierto para variables globales y variables static. Todo lo que sea una variable local, todo lo que esté en stack o en heap, no está inicializado por defecto. Las variables globales y las variables static sí. Y vamos a insertar. Esta vez no voy a usar un for porque parece que el simulador los ejecuta de un solo paso. Así que vamos a llamar a insertar algunas veces. Vamos a poner otros números. Y vamos a definir un borrar, que va a ser muy poca cosa. Simplemente va a hacer un free de arreglo. Y por prolijidad, para que arreglo sea reutilizable después y pueda volver a alocar memoria, vamos a poner arreglo de nuevo null. Por si se me ocurra volver a utilizarlo. Entonces este último paso libera toda la memoria alocada y pone arreglo en null. Y acá me mandé algún problema. Arreglo nulled but not freed. Bueno, vamos a ver esto, pero en principio lo que me faltó acá es decir que quiero alocar tam por el size of un entero. Porque al reloj le tengo que decir cuántos bytes quiero alocar, no cuántos enteros. Vamos a copiar esto al simulador. Y a visualizar la ejecución. Mientras, si tienen alguna duda, algo que no se entienda, por favor vayan diciéndolo, si es de algún ejercicio, si es de lo que vimos recién. Bueno, lo que tenemos es, al ejecutar el programa, pasa lo que les conté al principio, que arreglo está inicializado en null y tam en 0. ¿Por qué pasa esto? Porque son variables globales. Así que eh, en C las variables globales están inicializadas en 0. Las static lo mismo. Así que puedo... Uy, sin querer salí de la ejecución. Puedo confiar en eso, que eso funciona en cualquier compilador y me va a inicializar las variables globales en 0. Vamos a empezar la ejecución del programa paso a paso. Entonces primero va a invocar a insertar. Llega a insertar. Todavía no se seteó el valor del parámetro formal. Bueno, este es un tema del simulador más que nada. El parámetro vale 42. Va a incrementar, ahí incrementó tam en 1. Ahora vamos a alocarle memoria arreglo, que hasta ahora era null. Como arreglo era null, el realloc funciona como un malloc. Aloca memoria nueva sin importar ningún puntero anterior. Y después en la posición 0 del arreglo vamos a guardar el valor que recibimos como argumento.
Y así pasamos a las siguientes invocaciones a insertar, donde se va agrandando la memoria y se va almacenando todo en el arreglo dinámico. Por último, cuando llamamos a borrar, se va a liberar la memoria alocada por arreglo, o sea, vamos a perder este link. Ahora ven que arreglo es un puntero a algo que ya no es válido. Y dijimos que por prolijidad, si bien no es obligatorio, vamos a poner arreglo en null por si a alguien después de este borrar se le ocurra llamar a insertar de nuevo, que pueda recrear el arreglo. Entonces vamos a inicializar arreglo de nuevo en null. Y si acá pongo un insertar de nuevo, va a encontrar este arreglo seteado a null, va a alocar memoria dinámica y va a empezar desde nuevo con un arreglo de un elemento. Consultas, los perdí del todo. No estoy contestando por ahí las dudas que tienen o iban más o menos por acá. Después cuando veamos structs, vamos a ver cómo hacer un arreglo dinámico parecido a esto sin necesidad de las variables globales. Bueno, después el otro tema que tenemos con lo que es alocación de memoria, creo que ya lo vimos, que es alocar memoria para cadenas. Eh, ¿Tienen dudas con esa parte, con alocar memorias para cadenas, para después modificarlas, con el uso del strcat, el strcopy? Eh, Ese tipo de cosas, quieren que veamos algo de cómo son las operaciones de cadenas y la alocación de memoria para cadenas. Javier dice que por el sí. Eh, Vamos a verlo con esta herramienta, creo que está interesante para este tema. Entonces, vamos a ver dónde tengo el cursor. Acá. A ver si tengo... Supónganse que tengo que hacer un programa que, que reciba dos cadenas, vamos a hacerlo fácil, que lea dos líneas y las tenga que combinar en una sola. Y tenga que combinar las cadenas en esas dos líneas en una cadena nueva. Entonces vamos a leer por teclado para empezar dos cadenas y las vamos a concatenar en una variable nueva. Vamos a decir que tenemos cadena 1 de
255 bytes. Cadena 2 de 255 bytes. 256 vamos a randear. Y vamos a leerlas de teclado de a una línea. Eso lo podemos hacer con el fgets. Siempre, pero siempre me olvido el orden de los argumentos del fgets, así que los podemos ver en las páginas del manual. Entonces lo que vemos es que fgets recibe un puntero a char, un tamaño máximo y un archivo desde el cual leer, donde tam, ese tamaño máximo, nos indica que fgets va a leer lo que le pasemos menos 1 por teclado, es decir, nos tiene en cuenta el barra 0. Si le decimos quiero leer en un arreglo de 10 posiciones, va a leer 9 caracteres y después va a poner el barra 0. Y los va a guardar en el buffer apuntado, la lectura bla, se detiene. Bueno, lo otro importante del fgets es que entre las cosas que lee por teclado va a leer el fin de línea si es que entra. Hay una cosita más, perdón. El valor de retorno del fgets. Fgets va a devolver el carácter leído como un signature modelado int. Acá lo que quiere decir con modelado int es va a devolver el carácter leído como en un signature casteado a entero. O eof si llega al final de la entrada o en caso de un error. Entonces esto es algo que deberíamos evaluar al usar perdón, estoy leyendo el getChar, cualquier cosa. El fgets va a devolver la cadena en caso de éxito y null en caso de llegar al final o que ocurra un error. Perdón por la confusión. Entonces lo que podemos hacer es preguntar si fgets es distinto de null o es igual a null. Si es igual a null, salimos con un código de error, 1 por ejemplo, y le pasamos la cadena donde queremos leer, la cantidad de bytes que tiene esa cadena, le pasamos 256, eso significa que va a leer a lo sumo 255 caracteres y al final de todo va a agregar un barra 0. Y el archivo del cual queremos leer que va a ser stdin. Leemos la cadena 2. Vamos a devolver un código de error 2 si falla al leer la cadena 2. Y ahora tenemos la tarea de combinar esas dos cadenas en una nueva. Resultado, vamos a ponerle. Pero supónganse que no quiero reservar 512 bytes para guardar la posible suma de las dos cadenas, sino que bueno, acá quiero economizar un poco y en resultado quiero tener alocado solamente la cantidad de memoria necesaria para guardar el contenido de las dos cadenas sin que me sobre nada. Así que en resultado lo que voy a hacer es tener simplemente un puntero y cuando sepa el tamaño de cada cadena voy a alocar memoria para resultado. Entonces, después de que leí las dos cadenas, ahora sí puedo saber cuánto espacio preciso para guardar el resultado de concatenarlas. Y eso lo puedo saber usando la función ahora sí strlen. En el otro ejercicio reinventé un poco la rueda para que veamos simplemente cómo recorrer la cadena como arreglo, pero acá no hace falta. Acá tenemos una herramienta en string que es strlen y que es cómoda de usar. Así que vamos a usar eso. Y resultado lo vamos a alocar con malloc de forma tal que tenga, en principio, vamos a sacar la longitud de la cadena 1 más la longitud de la cadena 2
más 1. ¿Qué es este 1? Este 1 es el espacio para el barra cero al final. La longitud de las cadenas me dice cuántos caracteres tienen adentro, no cuántos bytes ocupan. Entonces, eh, cuando aloco memoria en base a lo que me retorna strlen, tengo que tener esto en cuenta. Y bueno, acá lo que voy a hacer es sacar la longitud de las dos cadenas, sumarlas y a eso sumarle un 1 para que me quede un byte más libre para el barra cero. Ahora podemos empezar a copiar el contenido de las cadenas adentro de la variable resultado. Para eso usamos el str, podemos usar el strcat. Me quedé pensando porque podemos ver dos caminos acá. El primero que les voy a mostrar va a ser este, que va a fallar y enseguida lo corregimos para que no falle. strcat lo que hace es recibe dos cadenas y pega la cadena que está a la derecha en la izquierda, lo agrega al final de la cadena izquierda. Y cadena 2. Bueno, acá ya me está avisando de algo. A ver, ¿se dan cuenta por qué strcat no funcionaría en ese caso? Acuérdense, strcat recibe dos cadenas de C y pega una tras de la otra. O sea, agregaría, si tomamos resultado como una cadena vacía, le agregaría cadena 1 a esa cadena vacía y en la segunda invocación le agregaría el contenido de cadena 2. ¿Por qué no funciona? Mientras se los voy probando para que vean. A ver, acá lo complicado es que como es un error de memoria, puede ser que el programa aparente funcionar. Espero que no, espero que falle de una forma bien obvia. Vamos a verlo. En cualquier modo, de cualquier forma está mal. Me faltó hacer un include. Siempre me falta algún include. Compilo y ejecuto cadenas y vamos a mandarle la cadena hola, la cadena mundo y terminó ahí. No falló de forma obvia, pero vamos a ver. Dice Tomás porque lo está pegando como al final del resultado. Eh, sí, va por ese lado. El tema es, resultado no está inicializado. Eh, para que algo sea una cadena en C, tiene que ser una secuencia de caracteres terminada en un barra cero. Si yo quiero que el resultado sea una cadena vacía, tengo que poner un barra cero al principio. Tengo que asegurarme que en algún lugar tenga un barra cero. Ahora lo que está haciendo el strcat es recorrer resultados hasta encontrar un barra cero en algún lugar. Evidentemente lo está encontrando y está copiando cadena I. Vamos a ver si podemos visualizar el error con un puts. A ver si vemos algo de basura en pantalla, nos vamos a dar cuenta. Ya lo compilé. Funcionó bien. Bueno, esto puede pasar. Que haya mostrado una salida razonable no significa que el código esté bien, el código está mal. En otro compilador, en otro sistema o en otra circunstancia puede fallar. Así que lo que tenemos que hacer es poner
la posición 0 de resultado en 0. O lo que es lo mismo, setearle el carácter 0 a esa posición. Eso va a hacer que el resultado sea una cadena válida y que el strcat siempre en cualquier circunstancia con cualquier compilador funcione bien. Acá hay algo muy interesante que no marca el editor, pero bueno. Ahora lo vemos. Me falta sacar el barra n del final de cada cadena, porque si vieron rápidamente cuando hice el puts me mostró las cosas en líneas separadas. Así que tendría que hacer, antes de hacer el strcat, hacer que cadena de 1. A ver, el tema es, puede tener un barra n al final, pero no necesariamente. Así que tendría que hacer recorrer las cadenas. Al menos cadena 1 para ejemplificarlo. Y cuando encuentre un barra n, voy a truncar la cadena en esa posición. Y voy a hacer eso. Bueno, lo puedo hacer con el strlen, o para no invocar repetidamente strlen, que es bastante lento porque tiene que recorrer toda la cadena para encontrar el barra 0. Puedo hacer eso mientras cadena de i sea distinto de 0. Entonces acá lo que voy a hacer es recorrer cadena 1 hasta el barra 0, y si encuentro algún barra n en el camino lo voy a poner en 0. Eso va a hacer que la cadena sea más cortita y que ya no tenga el enter al final. Vamos a hacer algo un poco desprolijo, pero que sería poner lo mismo para cadena 2. Bastante desprolijo, pero va a andar. Lo probamos. Y ahora sí tenemos todo pegadito en una sola cadena. Y lo último que me falta en este programa... ¿Qué es lo último que me falta en este programa? Para terminar de decir que está prolijo. Bueno, están bien los dos. El free y el return 0 pueden ser dos opciones para esto. Lo más prolijo sería quizás hacer los dos. Entonces, tengo que hacer el free, que es a lo que apuntaba, sí o sí, para liberar la memoria alocada. Y puedo hacer un return 0 para indicar que el programa terminó de forma correcta. De todas maneras, desde el estándar de C del año 99, se puede omitir el return 0 en la función main. Es válido omitirlo y va a retornar por defecto 0. Si lo quiero poner para ser más explícito, no se pierde nada, está perfecto. Y existe también una forma más larga, que es poner exit success, que está declarado en stdlib. O puedo poner exit success o exit failure, me parece que era el otro. El failure para indicar un error y el success para indicar que terminó todo bien, que lo que hace es retornar 0. Esto es muy importante porque nos da la pauta de que entienden la diferencia entre la memoria dinámica y la memoria que se almacena en stack,
y también les va a servir a ustedes para no tener errores, porque existen funciones, sobre todo cuando trabajen después con estructura de datos dinámicas, donde van a insertar un montón de datos y van a borrar un montón de datos. eh, Existe siempre la posibilidad de olvidarse algún free y no saber dónde está ese free que falta y que quede memoria sin liberar. Y eso lo consideramos como un error en la materia. Y es un error en general, digamos, porque por lo que le decía antes, un programa que corra mucho tiempo va a ir acumulando memoria. Hay herramientas que les permiten detectar si hay memoria sin liberar cuando termina un programa, pero esas herramientas funcionan mal si yo tengo cosas en el main que no libero, por ejemplo. Vamos a volver a sacar el free, lo comento, y les voy a mostrar una de estas herramientas que es muy práctica. Para usar la herramienta no es necesario, pero es recomendable agregar el argumento "-g" al compilar. Eso va a permitir que la herramienta nos muestre más información. ¿Qué hice? Cadenas. Tenía que poner "-o". Y ejecuto cadenas. Perdón, no estoy invocando la herramienta. La herramienta se llama Valgrind. Está solamente para Linux y recibe como argumento la invocación al programa original. Así que digo Valgrind cadenas. Y lo que va a hacer es correr el programa, va a monitorear todas las operaciones de memoria, los accesos a los arrays, la memoria alocada también y la memoria liberada, y me va a dar un resumen de qué pasó. Ahí me muestra un poquito la salida de Valgrind. Ahora está esperando que ponga la cadena 1, la cadena 2, e imprime el resultado y después me muestra un resumen de qué pasó en el programa. Y lo que me dice es que cuando terminó el programa quedó un bloque de memoria sin liberar. Dice, quedó en uso al salir 12 bytes en un bloque. Eso significa que quedaron 12 bytes que no estoy usando más, que el programa terminó y no tienen sentido, y no los liberé. Los aloqué y no los liberé. Me dice que se hicieron 3 alocaciones y 2 frees. Si ven el programa, en realidad hay una alocación y no hay ningún free. Los otros los usa internamente las librerías de C. Y me dice que ese bloque de bytes está perdido porque terminó el programa y no lo liberé. Eh, a ver, esta información me indicaría un problema importante en un programa que en distintas funciones va alocando y liberando memoria. Me diría que ese programa está perdiendo memoria, está reservando memoria que no usa y no la libera. Pero en realidad lo que tengo acá es este error pavo de que en el main no estoy liberando memoria, que nada, que de todas maneras se liberaría al terminar. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Es poner free siempre a todo lo que alocan para que al ejecutar Valgrind les muestre que no hay memoria desperdiciada. Y que sepan que si ven memoria desperdiciada en el Valgrind significa que tienen un error importante. Por eso tenemos tanto énfasis en liberar memoria siempre. Todo lo que alocan tiene que tener un free. Entonces ahora sí me indica correctamente que hay 0 bytes en uso al terminar el programa, que se hicieron 3 allocs y 3 frees, y bueno, ya no hay ningún problema. Valgrind también les va a servir para detectar si están excediéndose de los límites de un arreglo, si están accediendo fuera de un arreglo, si están accediendo a un puntero no válido. Les va a decir en qué línea pasa eso, es bastante útil la herramienta. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda?
Bueno, sí, em, siempre en las prácticas, explicaciones, en las teorías avanzamos hasta cierto punto. Em, si se quedan en el camino, tienen alguna duda anterior, no tengan miedo en hacerla, ya sea por el chat, por el foro, por donde estén más cómodos. Em, y nada, eso. No se queden con la duda, aunque sea de una práctica anterior, de un ejercicio del principio. Consulten igual, no pasa nada. Todo nos pasó de atrasarnos con alguna práctica o de quedarnos colgados con algún ejercicio. Em, Después les vamos a estar anunciando bien, pero la semana que viene estaríamos publicando el enunciado del trabajo práctico para la materia. Si se acuerdan, la materia se aprueba con los parcialitos y con un trabajo práctico. Si les va mal en los parcialitos, eso le agrega complejidad al trabajo práctico y si no, se lo simplifica. El trabajo práctico en general es algún programa que tiene que acceder a un archivo, hacer determinada cantidad de cómputo, recibir argumentos desde la consola, que va a ser el tema que vean en la teoría que viene. Bueno, la semana que viene vamos a estar, si todo sale bien, vamos a estar publicando el enunciado de ese trabajo. ¿Cuándo es la fecha del próximo parcial? No me acuerdo, después contesto por el foro. El próximo parcial serían prácticas 3 y 4, así que todavía falta dar toda la práctica 4. Después se los doy. La idea es que se va a publicar primero el trabajo práctico integrador, después se ve la práctica 4 y después tienen el parcialito. Chao, nos vemos.